Hola amigos, me llena de alegría poder compartir este espacio con ustedes donde analizamos y aprendemos juntos las verdades de la Biblia. Si consideras que este tiempo de enseñanza está siendo de bendición para tu vida, te animo a dejar tu me gusta o tu like y compartirlo con tus amigos. Y si disfrutas la plataforma de YouTube, también puedes encontrar este contenido y muchos más en mi canal Réplica Bíblica por Armandito. Ok, muchos de ustedes que son cubanos recordarán que con frecuencia viviendo en Cuba caminábamos cerca de alguna mata de ceiba o algún árbol frondoso y veíamos juntos palomas con gallinas muertas en sacrificio a deidades de la cultura afrocubana. Esto era muy normal a nuestra vista. Yo vivía en un pueblo donde esto ocurría incluso en lugares donde no había árboles. Y probablemente a ti también te impactó, como a mí, la primera vez que escuchaste la idea de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, tenía que sacrificar animales para que Dios perdonara sus pecados. Puede parecer algo fuerte o incluso difícil de aceptar, pero hay algo importante que debemos considerar. A Dios tampoco le agrada ese tipo de práctica. Con respeto, vamos a acercarnos a ver si realmente fue Dios quien pidió esos sacrificios a Israel durante todo su tiempo en el desierto. Pero, ¿y si no fue así? Surge una pregunta clave. ¿A quién estaban adorando durante esos 40 años cuando ofrecían sacrificios? Bueno, también exploraremos el lado más oscuro de estos rituales dentro de la Biblia, con el objetivo de responder una cuestión central. ¿Era necesario que Jesús muriera para que Dios pudiera perdonar los pecados? Muchos consideran que la salida de Egipto marcó el inicio de Israel como nación, además de la historia previa con Abraham. Como pueblo organizado, todo parece comenzar con la primera Pascua en Egipto. A partir de ahí, se suele pensar que Dios estableció los sacrificios para el perdón de los pecados. Sin embargo, vamos a revisar lo que dice Esteban en un discurso muy fuerte que confronta directamente a los líderes religiosos, donde repasa la historia de Israel y resalta un detalle clave para lo que queremos explorar. Este pasaje se encuentra en Hechos 7, pero antes de llegar allí, es útil considerar también Jeremías 7, 21 y 23, que dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse la carne. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los otros. Lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz, y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Esto cuestiona si Dios realmente pidió holocaustos y sacrificios cuando sacó al pueblo de Egipto. En ese texto se expresa con un tono irónico que pueden acumular todos los sacrificios que quieran y hasta comerlos ellos mismos. La idea es clara: Dios no les dio ese mandato cuando los liberó. Esto implica que, aunque el pueblo realizaba esos actos, no provenían directamente de un mandato divino en ese momento. Así el mensaje es contundente. Los sacrificios no tienen valor si no hay justicia ni misericordia. De hecho, se señala que Dios ni siquiera los pidió desde el principio. Esto cuestiona la idea de que el sistema sacrificial fuera originalmente establecido por Él como requisito. Muchas personas entonces se preguntan: ¿qué pasa con todos los mandamientos relacionados con el tabernáculo, las ofrendas y el libro de Levíticos, donde se detallan los sacrificios? Allí es donde entra la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto.
Un tema que merece un análisis un poquito más profundo. Pero concentrémonos en el tema. Cuando Esteban relata la historia en Hechos, menciona cómo el pueblo se desvió hacia la idolatría, adorando a otros dioses como al becerro. En ese contexto se dice que Dios los entregó, es decir, permitió que siguieran ese camino. No fue una imposición directa, sino una consecuencia de su decisión de apartarse. Este concepto de entregarlos implica que Dios les permitió vivir según sus propias elecciones. Es como si dijera, si quieren seguir en ese camino, adelante. De ahí surge la interpretación de que muchas de las prácticas que adoptaron reflejaban más sus propios deseos que la voluntad original de Dios. Incluso se puede entender que ciertos mandamientos fueron dados en respuesta a la dureza del corazón del pueblo, como dice en Ezequiel 20, 25 y 26. También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y para que supiesen que yo soy Jehová. Es decir, no eran ideales, sino concesiones que evidenciaban su condición. Como se menciona en Ezequiel, se les dieron estatutos conforme a sus propios ídolos. También Jesús dice en otro versículo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Esto está en Mateos 19:8. Esto lleva a una conclusión importante. Hay mandamientos que no conducen a la vida, sino que muestran la incapacidad del ser humano para cumplirlos plenamente. Bajo ese sistema, inevitablemente se cae en falta y se enfrenta a la consecuencia. Por eso, nadie logra escapar de esa lógica, ya que esos mandamientos no eran el fin último, sino parte de un proceso que evidenciaba la necesidad de algo mayor. Como señalan los profetas, Dios permitió que el pueblo siga caminos influenciados por sus propios ídolos. En resumen, lo que se observa es que muchas de esas prácticas no reflejan directamente el deseo de Dios, sino la respuesta a la condición del ser humano. Esto abre la puerta a entender de manera diferente el papel de los sacrificios y su significado dentro de la historia bíblica. Dios los entregó conforme a sus propios ídolos. Y luego Esteban lo menciona en Hechos, capítulo 7, llamando la atención a lo que dice en el versículo 42. ¿Acaso me ofrecieron a mí sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto, casa de Israel? Nuevamente aparece una ironía divina, como si preguntara directamente, ¿realmente creen que fue a mí a quien dirigieron esos holocaustos y sacrificios durante todo ese tiempo? De hecho, los 40 años que estuvieron en el desierto. Más bien, lo que hicieron fue cargar con el tabernáculo de Moloc. Llevaron también la estrella de su dios Renfán, imágenes que ustedes mismos fabricaron para rendirles culto. Por eso el juicio anunciado fue que serían llevados más allá de Babilonia. Entonces surge la pregunta, ¿qué significa todo esto? La idea es que Dios los entregó a sus propios ídolos, porque durante esos años 40, en realidad no le estaban adorando a Él, sino a otros dioses. Aunque el relato dice que Dios los guiaba en la nube y todo lo demás, Él sabía que los sacrificios que hacían no eran para Él, sino para esas figuras que habían adoptado, dando así amor y protección y cuidado a unos hijos desobedientes. Y aquí es importante aclarar algo. Moloc era considerado un ídolo representado como una gran figura, a veces descrita con forma de toro, una estatua enorme que se calentaba al rojo vivo,
Muchas veces se fabricaba de bronce u otros metales y se utilizaba en rituales extremadamente crueles. Los niños eran pasados por el fuego como ofrenda a ese dios, mientras los tambores sonaban para evitar que los padres escucharan los gritos, como dice en Ezequiel 20, 25, 26. Todas esas prácticas resultan impactantes, pero el punto central es otro. La idea de ofrecer sacrificios para apaciguar a una deidad es en esencia un concepto pagano. Ya sea sacrificios humanos o de animales, surge una visión donde se intenta calmar la ira de un dios mediante ofrendas. Por eso, independientemente del nombre que se le dé, ya sea holocausto, sacrificio, ofrenda, el argumento es que esos 40 años de sacrificios en el desierto estuvieron marcados por la idolatría. Este pasaje proviene de Amós 5, 25 y 27. Es importante notar que son textos diferentes, porque Amós está escrito en hebreo, mientras que Esteban cita una versión basada en la Septuaginta. En la versión griega aparecen términos como Moloch, mientras que en el texto hebreo se hace referencia a otras expresiones que apuntan a vuestro rey o a figuras como Kium, y aún así el mensaje permanece. ¿Acaso me ofrecieron en el desierto durante 40 años sacrificios a mí? Más bien llevaron la tienda de su rey y las imágenes que fabricaron, la estrella de su Dios. Por eso serían deportados más allá de Damasco. Con el tiempo, esa idea se relaciona con el exilio más conocido, el de Babilonia, que fue más significativo históricamente. Sin embargo, el sentido del texto no cambia. Durante ese periodo, el pueblo estuvo involucrado en prácticas idolátricas. Estos dioses estaban ligados a creencias de Mesopotamia y a la astrología antigua, al llamado ejército del cielo. Y Esteban utiliza este argumento dentro de un discurso más amplio para mostrar que a lo largo de su historia, el pueblo se inclinó hacia la idolatría. El punto central de su mensaje finalmente conduce a Jesús. Pero antes de llegar allí, provoca una reacción fuerte en sus oyentes, quienes terminan rechazándolo, apedreándolo. Sin embargo, el contexto en Amós deja aún más claro el mensaje. Dios expresa rechazo hacia las fiestas y sacrificios cuando están vacíos de una verdadera relación con Él. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Amós 5, 21 y 22. Dice que aborrece sus celebraciones y que no acepta sus ofrendas, ni siquiera los holocaustos. Incluso declara que esas prácticas le resultan abominables. Esta palabra está profundamente asociada con la idolatría, lo que indica que esos actos religiosos, lejos de agradarle, eran considerados una forma de desvío. La idea es contundente. Estaban adorando a un Dios que no era el verdadero. Por eso también se enfatiza lo que dice Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que ofrenda. Esto está en Oseas 6:6. Jesús retoma esa misma enseñanza. No se trata de equilibrar sacrificio y misericordia como si fueran complementos, sino de entender que son caminos distintos. La misericordia y el verdadero conocimiento de Dios no dependen de rituales sacrificiales. De hecho, el sistema de sacrificios llegó a tal punto que en tiempos de Salomón, durante la dedicación del templo, se ofrecieron tantos sacrificios que resultaban incontables. Todo parecía impresionante, pero al observarlo en alta definición, en HD, con detenimiento, la perspectiva cambia. Muchas veces se suavizan estas ideas usando términos como entrega o devoción, pero en esencia siguen siendo sacrificios.
Incluso conceptos como la Pascua o el Cordero Pascual pueden parecer hermosos, pero vistos en detalle implican una realidad más cruda. Así, cuando se habla del sacrificio de Cristo, también se está describiendo un evento de sufrimiento extremo, de violencia y de muerte. Esa es la realidad que subyace detrás del lenguaje que muchas veces se presenta de manera más suave. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados en realidad apunta a algo crudo, asesinato y tortura. Cuando se menciona en la Biblia que fueron y expulsaron a los pueblos extranjeros, es fácil suavizarlo, pero si lo observas con claridad, en alta definición, te das cuenta de lo que implica realmente matar mujeres, niños, incluso embarazadas, destruir pueblos completos, cometer genocidio. Me pudieran decir, no lo digas así, Armandito, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, deja de sonar tan bonito ese concepto de Dios. Deja de parecer tan justificable y ya no es tan sencillo decir que todo fue justo. Porque afirmar que fue justo mientras hablaba de la muerte de bebés genera una contradicción evidente. Sin embargo, muchos buscan explicaciones. He escuchado a algunos decir que los sacrificios impedían que los demonios entraran en el vientre, que Dios, conociendo el fin desde el principio, sabía que esos niños iban a ser hombres malvados, que estarían en contra del pueblo de Dios y que por eso también era necesario matarlos. Eso muestra hasta qué punto se había perdido el sentido. Pero ese no es el Dios que Jesús vino a revelar. Ese era el Dios que manejaban los fariseos, pero no corresponde al Dios que Jesús mostró. Cuando uno revisa los relatos con más detenimiento, como en Crónicas, se menciona que los sacrificios eran innumerables, imposibles de contar. Se ofrecían miles y miles de animales. Los sacerdotes y los levitas participaban con gozo, porque todo se hacía conforme a las ordenanzas establecidas por David y Salomón. Todo parecía hermoso. El pueblo reunido, cantando, celebrando delante de Dios. Pero si lo miras de cerca, la imagen cambia. Miles de corderos, miles de bueyes, animales siendo sacrificados frente a todos. ¿Te imaginas esa escena? Animales llevados uno tras otro, sus cuerpos acumulándose, los sacerdotes tomando la carne, la gente cantando y celebrando. Esa era la realidad. Así de lejos llegó todo esto. Y aún así se defendía como si fuera algo correcto, como si fuera digno del pueblo de Dios. Se afirma que eran el pueblo de Dios, pero el relato muestra otra cosa. Incluso en Crónicas se describe cómo preparaban los sacrificios según el número del pueblo, lo que implicaba que por cada persona se ofrecían múltiples animales. Eso ocurrió en la Pascua. Entonces surge la pregunta, ¿realmente crees que eso le agrada a Dios? ¿Tiene algún valor? Más bien parece algo absurdo, algo propio de una mentalidad antigua. Y ni hablar de los reyes que llegaron a sacrificar a sus propios hijos. Israel mismo, en ciertos momentos, cayó en prácticas como las relacionadas con Moloc, sacrificando a sus hijos. Por eso es necesario hacer una pausa y dirigir la mirada hacia Jesús. Muchos creen que Jesús es simplemente un modelo de lo que Dios quería, pero hay algo más profundo. Incluso hay quienes dicen que la muerte de Jesús fue planeada por Dios. Suena bonito, pero implica pensar que Dios organizó la tortura y el asesinato de su propio hijo. Como si estuviera diseñando cada detalle. Como si dijera, ¿dónde iría la cruz? Estos los van a golpear, aquellos los van a escupir. Organizando todo para supuestamente calmar su propia ira y así perdonar. Pero esa idea
también viene de conceptos antiguos. La palabra propiciación, por ejemplo, tiene ese trasfondo, aunque Juan lo usa de una manera diferente. Porque cuando Juan habla de que Jesús se ofreció en propiciación, no lo plantea como algo para calmar a Dios, sino como algo dirigido hacia nosotros. Es decir, nosotros éramos los que estábamos alejados. Y Jesús responde con perdón, con abrazos, con los brazos abiertos, mostrando que incluso ante la agresión y la muerte en la cruz, es posible perdonar. Es como decir, aunque me hagan daño, no respondo con violencia, sino con misericordia. Eso es lo que reflejan también sus enseñanzas y parábolas. Historias donde envían a los siervos y luego al hijo, y aún así los rechazan y lo matan. Y sin embargo, muchos celebran esa historia como si fuera motivo de alegría, sin detenerse a pensar en lo que realmente implica. Como si el hecho de haber matado al Hijo de Dios fuera algo que automáticamente produce perdón. Se ha normalizado la idea de que sin derramamiento de sangre no hay perdón, como si la violencia fuera necesaria para reconciliar. Pero eso lleva a una visión distorsionada, donde incluso se justifica lo más extremo. Por eso resulta doloroso ver cómo se ha adoptado este tipo de pensamiento, porque en el fondo presenta a un Dios que no tendría problema con la violencia. Sin embargo, el mensaje de Jesús es completamente diferente. Juan habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vale la pena detenerse a pensar en eso. Cuando puedes observar una ovejita y ves lo dócil, lo manso que puede ser, como pudieras cargar a ese pequeño animalito y poder decir, este es mi corderito, surge una comprensión más profunda. Cuando Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, no lo presenta como algo que necesita ser sacrificado para agradar a Dios. Más bien, señala que es Él mismo quien quita el pecado del mundo. No es un intercambio violento, sino una acción que nace de su propia naturaleza. De hecho, Jesús perdonaba antes de cualquier sacrificio. Cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, lo dejó claro. El perdón no depende de muerte ni de sangre, sino de su autoridad y de su voluntad de restaurar. Dijo, para que comprendan que el Hijo del Hombre posee autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y quedó perdonado. Esto está en Lucas 5:24. Entonces, el problema no consiste en que Dios esté airado ni en que Jesús tenga que morir para que su Padre pueda perdonarnos. Ya hemos visto que esa idea tiene un origen pagano. Está distorsionada y que Dios jamás ordenó sacrificios en ese sentido. Cualquier sacrificio dirigido a apaciguar a Dios corresponde más bien a prácticas paganas, no al carácter de Dios. Él no lo reconoce como algo propio. Al contrario, lo detesta y lo considera una forma de idolatría. Por eso, cuando hablamos de que Dios envía al Cordero, a su corderito, hay una imagen distinta. Resulta difícil imaginar que alguien, para poder perdonar a sus otros hijos, tenga que matar a uno de ellos. Esa idea no tiene sentido en ningún aspecto. Estamos hablando de Dios cercano, relacional, que incluso se presenta como Padre. Así que Jesús fue ese corderito de Dios, pero fuimos nosotros quienes lo sacrificamos, de manera similar a lo que ocurrió en tiempos de David. ¿Quién fue el primero en practicar tantos sacrificios? Recordemos cómo en el templo, tomando la historia que el profeta Natán le contó, alguien tomó la única corderita de su vecino, teniendo muchas, y la sacrificó. De esa manera,
Cuando Jesús vino, no toleraron al Hijo de Dios y terminaron entregándolo a la muerte. Sin embargo, muchas veces pensamos que Dios planeó el sacrificio de Cristo. Pero el libro de Hechos no dice que Dios haya planeado su muerte, sino que sabiendo que esto ocurriría en manos de los injustos, trazó un plan distinto, no el asesinato de su hijo. Por eso, a veces se cree que Dios lo castigó, que lo afligió o que lo abandonó, pero eso también necesita entenderse correctamente. Luego se cita Isaías 53, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Eso se refleja en cómo Jesús se identificó completamente con el sacrificio humano, sanando, tocando y acercándose a los que estaban oprimidos. Jesús vivió el dolor humano de cerca, como si Él mismo experimentara las condiciones de aquellos a quienes sanaba. El endemoniado, el enfermo, el marginado, se hizo uno con el sufrimiento de las personas. En el marco de la ley, Él cumplió con lo que se requería, porque la ley establecía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero eso pertenece al antiguo pacto. Jesús es el mediador entre ese pacto y el nuevo. Y en el nuevo pacto lo que se refleja es que hay un perdón auténtico, no basado en sacrificio. Desde la perspectiva de la ley, Jesús puede verse como un cordero sacrificial, alguien que se entregó a sí mismo. Pero desde el nuevo pacto, una vez que hemos sido liberados del antiguo, entendemos que Jesús murió para liberarnos de ese sistema, siendo condenado por la ley, porque todo el que es colgado en un madero es considerado maldito. Así somos liberados de ese antiguo sistema. Por eso debemos ver a Dios como alguien que nos perdona sin exigir pago. No es un Dios que te diga, te perdono, pero debo castigar a mi hijo. Esa idea no refleja su naturaleza. Dios nos ama. Muchas veces interpretamos textos como Isaías 53 pensando que Dios estaba castigando a Jesús, pero en realidad fuimos nosotros quienes lo vimos así. El texto mismo dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Eso nos lleva a entender que no se trata de que la cruz haga que Dios nos perdone, sino que la cruz nos muestra hasta dónde llega su amor, que nada de lo que hagamos podrá separarnos de Él, ni la vida, ni la muerte, ni siquiera la muerte de su Hijo pueden romper ese vínculo. Por eso es importante abrir los ojos y reconocer que, en cierto sentido, fuimos nosotros quienes sacrificamos al Cordero, pero Dios no necesitaba eso para perdonarnos. Jesús vino a mostrarnos que podía quitar el pecado del mundo sin depender del antiguo sistema de sacrificios. Ahora, sin derramamiento de sangre, sí puede haber perdón, porque todo eso quedó atrás de una vez y para siempre. El antiguo pacto pasó y el nuevo pacto es verdaderamente relacional. Dios nos perdona y no toma en cuenta nuestros pecados sin necesidad de un sacrificio de por medio. En realidad confío en que estés logrando comprender. Dios permita que esto traiga claridad y podamos entender el gran amor de Dios por nosotros, a pesar de haberlo hecho sufrir y darle muerte. Si consideras que este tiempo de enseñanza está siendo de bendición para tu vida, te animo a dejar tu me gusta, tu like y que lo compartas con tus amigos. Y si disfrutas la plataforma de YouTube, también puedes encontrar este y otros videos en mi canal Réplica Bíblica por Armandito. Dios te bendiga.